¿Qué es la propaganda? La propaganda es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso o comercial, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera o piense una idea. Durante los periodos bélicos, su objetivo fue exponer creencias con las que influir y convencer a la audiencia a través de mensajes con los que dictaminaron que la guerra era la mejor y la única solución ante la situación mundial. ¡Qué aburrimiento! ¿Pero qué hacemos así vestido? Ahora sí. Exhortaban a todos los hombres, mujeres y niños a soportar el sacrificio personal y los ajustes domésticos para promover la agenda nacional. También promovieron el razonamiento, la conservación y el sacrificio. Con los hombres luchando en Europa y en Asia, la propaganda también se dirigió a las mujeres, ya que asumieron los trabajos en las fábricas. También permitió la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, donde, además de ser enfermeras, trabajaron en comunicaciones y en ensamblaje de la maquinaria de guerra. Los diseños gráficos llamativos y coloridos provocaban fuerte energía. Además jugaban con el miedo del ciudadano, sus frustraciones y la fe en la libertad permaneció durante la guerra. Podemos encontrar diferentes manifestaciones en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, atendiendo a los diferentes bandos. Por un lado, encontramos las potencias de ley. Ahora veremos carteles propagandísticos de la Alemania nazi, en los que podemos ver una gran similitud entre ambos. Enseña a la juventud los valores de un buen o buena ciudadana nazi y exalta a la raza aria, rubios, altos y delgados. Representa la clara obsesión por el físico alemán. Ich bin ein deutscher Student und ich kämpfe für das Volk und den Führer. Acaba de decir que el joven es un estudiante que lucha por el pueblo y el Führer. Los estudiantes tienen un papel fundamental en la defensa de Berlín asediado, ya que ellos fueron los últimos en rendirse, porque fueron criados según los principios del nacionalsocialismo debido a la minuciosa limpieza de profesores contrarios al ideario nazi que se produjo. Por otro lado, encontramos el segundo cartel, dirigido a las mujeres alemanas. Presenta el nuevo modelo ideal de mujer de raza aria. No solo importaban los jóvenes intrépidos dispuestos a luchar por los ideales nazis, también era importante que el adoctrinamiento llegase al sector femenino. Incluyen a la mujer en el régimen y una forma de representarlo visualmente es con una corbata, al igual que el hombre. Alemania pasó de ser uno de los estados que defendía la igualdad entre sexos a educar a la nueva generación en valores machistas, por lo que la mujer debía ser ante todo madre y dar el mayor número posible de hijos al Reich alemán, en las famosas Leversons fundadas por las SS. Según su fin, es propaganda bélica, de integración y adoctrinamiento, ya que legitima el poder a través de los valores, creencias e instituciones en un contexto de guerra. Según la fuente, es propaganda blanca. Podemos apreciar claramente que la fuente que lo emite es el gobierno de Hitler. Heil Hitler! Porque el mensaje es directo y la imagen pretende trasladar visualmente las ideas del discurso nazi. Según la apelación, es sensopropaganda, porque actúa a través de la sugestión. Los principios que encontramos son en la orquestación, ya que su propaganda se basaba en la repetición de un número limitado de ideas. De aquí proviene la famosa frase: si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en verdad. Y renovación, porque emitían constantemente nuevos mensajes y argumentos para que no quedaran en el olvido. Aquí encontramos los dibujos animados propagandísticos de Japón. El protagonista es Momurato, un personaje japonés cuya traducción sería el niño melocotón. Se utilizó como producto propagandístico para influir en los ideales juveniles y sobre todo infantil. De ahí que se representa en el dibujo. Pero estaba dirigido a un público universal, debido a que eran fáciles de entender y eran unos videodibujos que narraban una historia del propio personaje. La idea principal era la de ir a una isla a rescatar el tesoro que le había arrebatado por los estadounidenses, los cuales eran representados como demonios. A pesar del descaro de la representación exaltada, tuvo un gran carácter propagandístico y mucho éxito entre el público infantil. En resumen, los japoneses producían estos vídeos con fines de propaganda bélica y de integración, para reforzar la confianza de las tropas y la moral, implantando la idea de la necesidad de la guerra en la mente de la población, mostrando quiénes eran los enemigos.
Su público era universal. Según su fuente, es propaganda blanca, puesto que el origen y la fuente se denotan claramente y según la apelación es sensopropaganda. Inducían al odio mediante los sentimientos que provocaba a la población. Entre sus principios encontramos la propaganda del cartel que podrían hallarse. Principio de simplificación y del enemigo único, pues individualiza al adversario mostrándolo como único enemigo. Principio del método de contagio, ya que los enemigos se constituyen en una suma individualizada. Vulgarización, debido a que el nivel de entendimiento se reduce al menos inteligente. Esto se da puesto que los dibujos animados son entendibles para todos. Transposición, cargando sobre el enemigo los errores propios. Exageración, convirtiendo sucesos en grave amenaza. Transfusión, porque opera desde un sentimiento y una situación preexistente. Y unanimidad, pues trata de convencer a mucha gente que piensa como todo el mundo. No solo se representaba a los japoneses como personas con tecnología y luchadores, sino que en Estados Unidos se les ridiculizaba con caricaturas burlescas. Asimismo, se les estereotipaba y denigraba de manera exagerada. Se les tachaba de depredadores y abusadores sexuales, de ladrones, esclavistas, explotadores y propagandistas. Algunos de los tópicos que más se usaban como ataque eran la falta de cautela en su trabajo, el absentismo laboral o sexual, o incluso el dicho popular de labios sueltos hunden barcos, en referencia a la sospecha por espionaje a enemigos cercanos. Aunque sin duda, lo que caracterizó a la propaganda antijaponesa fue su cruento racismo. Los representaban de color amarillo, haciendo ver que no eran de la misma raza. Se les denominaba como Yellow Man. Su tono de piel, junto a sus grandes dientes y orejas, normalmente bajitos, eran las características que los denigraban de manera desmesurada. Por otro lado, están los países aliados, integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Yo soy la Dama de la Libertad y formo parte de este cartel propagandístico de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Creado por Thomas Walpole en 1940, aparezco representada como una figura angelical y pura. Como veis, estoy envuelta en la bandera estadounidense y sostengo una corona de laurel en mi mano derecha, importante símbolo romano de la victoria militar, simbolizando la lucha por la paz. Voy vestida de blanco, un color neutral, sin connotaciones, con un fondo azul sin nubes, que muestra la personificación de la victoria militar en mí. Una mujer situada estratégicamente sobre las nubes, mirando abajo hacia las distintas generaciones militares estadounidenses, que bajo el lema antes, ahora y siempre, recoge y hace sentir integrados a todos los estadounidenses. Lo más probable es que el cartel fuese usado para el reclutamiento militar. Este cartel refleja la propaganda militar de motivación y de integración. Se trata de propaganda blanca y sensopropaganda, debido a su apelación directa a la victoria. Algo del principio de transfusión por la aparición de elementos y connotaciones muy sencillos de entender. La finalidad del cartel es inculcar una perspectiva positiva, un sentimiento de patriotismo y confianza. Vincularon la guerra de las trincheras con la guerra en casa. Hola a todos, soy Naomi Parker, también conocida popularmente como Rosy la remachadora. El creador de esta imagen se inspiró en la fotografía de una mujer trabajando en una fábrica de remaches para piezas de aviones llamada Westinghouse Electric. Viví en California cuando Japón atacó Pearl Harbor en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Este ataque supuso la entrada definitiva de Estados Unidos en la guerra y como consecuencia muchísimos hombres partieron hacia el frente y por ello una gran cantidad de mujeres como yo se incorporaron al mercado laboral para suplir la falta de mano de obra. Debido a esta situación, yo junto a mi hermana y miles de mujeres nos convertimos en la nueva fuerza económica de los Estados Unidos. Y este cartel es un símbolo de ello. No obstante, la imagen cayó en el olvido y no fue hasta 40 años después cuando los movimientos feministas la rescataron para su causa. Fue un símbolo que no solo promovió el feminismo en la época de los años 80, sino que también fue una inspiración para la lucha de otras cuestiones políticas.
Esto se debe al claro el mensaje del cartel y a la actitud de posturas empoderadas de la mujer que aparece en él. Esta actitud del cartel es también por lo que actualmente se ha producido una transformación en el símbolo del feminismo. Muchas mujeres han reivindicado su papel de Rosis después del fin del conflicto bélico, llegado incluso a crear una asociación al respecto. Asimismo, durante muchos años se atribuyó a otras mujeres el papel de musa para el cartel We Can Do It. En resumen, su fin es propaganda bélica y de motivación, ya que propicia la incorporación de la mujer al mundo laboral. Incluso el propio eslogan anima y hace que las mujeres se sientan unidas y gracias a ellas la economía no se estanca por la falta de trabajadores hombres disponibles. Según la fuente, es propaganda blanca. El emisor está claramente identificado, es el gobierno de Estados Unidos, y según la apelación es sensopropaganda, porque busca una apelación afectiva. Podemos ver el principio de unanimidad, porque se intenta crear un sentimiento o impresión de unanimidad de todas las mujeres con el mensaje We Can Do It, y nosotras podemos incorporarnos al mundo laboral y ayudar a nuestro país, de tal manera que gracias a nosotras los hombres pueden ir a luchar a la guerra. Y también el principio de orquestación, porque repitiendo constantemente que las mujeres pueden ayudar al país con el mensaje We Can Do It, se acaba tapando la obligación que hay detrás de ello. No se incorporan realmente al mundo laboral porque ellas lo hayan decidido así, sino porque no les queda otra. Existían carteles que pretendían fomentar el patriotismo entre los ciudadanos en una época de guerra. En mi cartel, mi figura con un sombrero de copa con estrellas es del tío Sam, la personificación de los Estados Unidos desde 1812, llamando la atención de los jóvenes estadounidenses a alistarse en el ejército para la Segunda Guerra Mundial. Cuanto antes y con convicción se puede apreciar el poder de convicción y la inmediatez de este tipo de propaganda, puesto que solo necesita una imagen y una frase para conseguir transmitir una idea clara y concisa para toda la población. La leyenda del tío Sam narra la historia de Wilson, un joven de 15 años que se sumó a las filas del joven ejército revolucionario y allí, entre otras funciones, se ocupó del sacrificio y el empaquetado de carne para alimentar a las tropas. Ese alimento venía en barriles luciéndose en su exterior la leyenda E.A.U.S, es decir, Elbert Anderson, que fue un empresario de la compañía en la que trabajaba Wilson en Estados Unidos. Pero muchos soldados interpretaron las iniciales US como Uncle Sam, es decir, tío Sam, que era como llamaban a Samuel Wilson, el joven. Las bromas sobre cómo les daba de comer el tío Sam tuvieron tanto éxito que se convirtió en una figura muy importante. Entre bromas significó todo lo que sostenía por detrás del esfuerzo bélico. En conclusión, el cartel del tío Sam es una propaganda de reclutamiento que, según su fin, es propaganda bélica, de motivación y adoctrinamiento, porque es muy personalizada, trata directamente de crear adhesiones a los ciudadanos. Según la fuente, es propaganda blanca. Según su apelación, sensopropaganda, ya que busca lograr el estímulo del receptor a través de las apelaciones afectivas, yendo directamente al sentimiento de la persona que está recibiendo el cartel. Podemos destacar también el principio de transfusión, que lo podemos ver en este cartel representado por el tío Sam de la mitología nacional, en el cual trata de difundir argumentos y un principio de vulgarización, ya que intenta convencer a una gran masa de gente, optando por una comprensión fácil de entender y escasa. ¿Te suenan estas imágenes? Pues aunque no lo creas, formaron parte de la propaganda bélica de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente de la película Disney Victory Through Air Power. La película trata sobre cómo ganar una guerra frente a enemigos que aspiran a la dominación mundial. La premisa clave que justificaba su producción era el hecho de que Estados Unidos no entró en guerra hasta la provocación directa de Pearl Harbor. El uso de partes animadas y estos gráficos explicativos nos ayudan a entender la cuestión más importante, y es ahí donde podemos ver el poder de la animación para la propaganda, al igual que para el adoctrinamiento. La película se basa en la visión subjetiva estadounidense del conflicto, así como de sus necesidades. Estas aparecen presentes de forma clara en la manera de tratar el conflicto, al enemigo y en los elementos mostrados, desde las noticias del periódico hasta la frialdad en la que se describen las estrategias. La película está basada en el libro Victory Through Air Power, del autor Alexander Prokofiev de Seversky.